Seamos bendecidos en Cristo Jesús, agradecidos del Todopoderoso. Hoy lo prometido es deuda. Recuerden ustedes que les había dicho que vamos a tener lo que se llama una serie referente al uso efectivo de los dones espirituales. Y hoy nos corresponde abordar la segunda parte de este interesante tema. Solo que en esta oportunidad nos vamos a enfocar en uno de los dones que más nos llama la atención, que más usamos y que más nos divertimos con él, diríamos así. Estoy hablando acerca del uso del don de lenguas. El don de lenguas. Recordemos que el primer acontecimiento del hablar en lenguas lo vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando logren ustedes recordar que el Espíritu Santo visitó en el aposento alto a los discípulos y ellos fueron bautizados en fuego y se les repartió lenguas y todos comenzaron, valga la redundancia, a hablar lenguas espirituales. Y pasó un tsunami espiritual tremendo, glorioso. Lamentablemente, mucha gente han utilizado este acontecimiento extraordinario, verdadero y edificante para hacer una mala interpretación de lo que aconteció allí. Recuerden ustedes que el propósito era aprovechar, primero, cumplir con una promesa que Dios le había hecho en el capítulo 1, versículo 8 del mismo libro de Hechos. Y segundo, aprovechar esta fiesta de Pentecostés, que era visitada por tantas personas, para que allí ellos pudieran comunicar el mensaje que el Espíritu Santo le había comunicado a ellos mediante el don de lengua. Yo quiero que veamos aquí lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de hablar en lenguas, estamos hablando de hablar de idiomas, Por tanto, el don de lengua es hablar en un idioma que una persona no conoce a fin de ser ministrada por alguien que habla en ese idioma, que habla en lengua. Por ejemplo, yo tengo para decirle a ustedes que en una oportunidad de las tantas que el Señor me permitió ir a Haití, yo fui con el apóstol Fleming, yo tenía 20 años y algo, y con un hombre de Dios hoy fallecido llamado, para ese entonces, Nikos Papadelis, un griego. Y a él le tocó predicarle a un sinnúmero de haitianos. Y el intérprete, que era haitiano, Dios me revela que no estaba en la debida condición espiritual para seguir interpretando. Y el Señor lo calla y me levantó a mí y comencé a hablar en ese idioma creol. Yo desconociendo ese idioma, pero ellos sabían lo que se le estaba hablando. Eso lo hace el poder de Dios a través del don de lenguas. Ahora bien, yo quiero que veamos aquí lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 2 nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Claro está. Mientras usted está hablando lengua, la gente no le entiende. A mí no, salvo que Dios no levante un intérprete o lo levante a usted mismo interpretando las lenguas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el propósito de la manifestación del don de lengua es edificarnos a sí mismo. Si no hay un intérprete, y en dado caso de que haya un intérprete, es ese intérprete y edificar a la iglesia, edificar a los oyentes. Observe aquí lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 6 dice: ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que el propósito de la manifestación del hablar en lengua a través de una persona es llevar ciencia, llevar profecía, llevar doctrina, o, aquí mismo lo dice, o traer revelación. Es el propósito de hablar lenguas. Es muy importante que nosotros entendemos que la manifestación de hablar lengua, cuando no hay un intérprete, usted tiene que callarse o hablar en tono bajo y evitar que se interrumpa una edificación por medio de una enseñanza bíblica, por medio de una predicación, por medio de una alabanza, por medio de algo que se esté desarrollando, que sea para edificar. Imagínese usted que nos convirtamos en una reunión que todo el mundo esté hablando lengua y no hay un intérprete. ¿Qué se sacó? ¿En qué nos edificamos? Y a mí me gusta hablar lengua. Cuando el Espíritu me toma, yo hablo lengua. Pero tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo habla, que si él va a ellos y comienza a hablar lengua y carece de 4 manifestaciones importantes que debe tener mi hablar lengua, que es ciencia, profecía, doctrina y revelación. Y ahora explico. Quien está hablando lengua está llamado a traer o profecía, o ciencia, o revelación, o doctrina. Y cuando hablamos de revelación, estamos hablando de manifestar una verdad que está oculta por medio de una interpretación, sea a través de quien habla lengua o un intérprete que Dios levante. De igual manera, profecía, quien habla lengua, si no tiene ese hablar en lengua un propósito de predecir un acontecimiento en el momento, porque no haya un intérprete o usted no esté interpretando, usted tiene que callarse o bajarle el tono a su lengua, porque probablemente Dios quiere edificarlo a usted, fortalecerlo a usted, y no puede interrumpir una manifestación de edificación de la que otro esté gozando. También tiene que entender que tiene que haber ciencia, conocimiento. Quien está hablando lengua no está fuera de conocimiento, está dentro del conocimiento. Trae conocimiento. Lo que estaba no entendido está llamado a entenderse. O doctrina, o una enseñanza fresca, alineada a la palabra. ¿Qué pasa cuando se habla lengua y se carece de interpretarse? Y todo el mundo comienza a hablar lengua y no hay un intérprete. Hacemos un pandemonium, lamentablemente, en nuestra reunión. Y no nos edificamos. No nos edificamos en términos generales. Porque no le hemos sacado el propósito a esa manifestación de hablar lengua. Si no hay un intérprete, si usted no interpreta, baje el tono y que se siga desarrollando en nuestra congregación lo que se está haciendo para edificación. Fíjese lo que sigue diciendo, 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es un orden aquí lo que se está estableciendo es un orden. Hablar en lengua es valioso, es significativo, es divino. Claro que sí. Para aquel que escucha el mensaje de Dios, eso es maravilloso. Para aquel que escucha esa interpretación en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, a menos que haya un intérprete. Ese culto estuvo terrible, estuvo maravilloso. ¿Qué pasó? Todo el mundo habló lengua.
Y nadie puede decirte qué dijo el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el alineamiento, la profecía, la ciencia, la doctrina? ¿Cuál fue la revelación que se extrajo? No fuimos edificados. Porque tiene que... Vamos a rogarle a Dios, vamos a pedirle el espíritu de interpretación en la iglesia. Porque optamos y vamos más detrás del don de hablar lenguas que del don de interpretación, cuando el apóstol Pablo dice que mayor es el que interpreta. Y mayor no es porque sea superior en términos humanos, es porque lleva mayor edificación. Entonces vamos a orar por el espíritu de interpretación. Haga un análisis y observe cuántas personas están siendo edificadas por medio del don de interpretación de tanta gente que habla lengua en la iglesia. Carece el don de interpretación. Entonces vamos a buscar el don de interpretación. Y cuando no haya interpretación, usted tiene como pastor, como líder, autoridad para que nadie interrumpa un mensaje edificante, una enseñanza edificante, porque alguien de forma desordenada e indisciplinada no quiera sentarse a seguir hablando la lengua, arrodillarse cuando no haya intérprete. Que siga desarrollándose el culto. Vamos a seguir dando la palabra, vamos a seguir con los cantos al Señor. Pero si no hay un intérprete, hay que bajarle el tono a ese hermano, a esa hermana que no hace más, lamentablemente, que ruido. Entonces, aquí se nos está diciendo eso. Tenemos que establecer un orden. Tenemos que tratar de que haya un orden. Entonces, estoy hoy con el don de lenguas. Recuerden, es bíblico, es para todos. Tenemos que hablar la lengua, pero vamos a hacerlo con disciplina y con orden. Y vamos a sacarle sustancia a este don. Vamos a pedir a Dios que nos dé la interpretación de lo que estamos hablando. Y si a Dios no le place, es porque el mensaje sea para sí mismo, edificación personal, fortaleza personal. Puede ser que sea para una intercesión personal. Pero vamos a discernir lo que Dios quiere decirnos. Una persona con el don de interpretación de las lenguas podría entender lo que una persona está hablando. La interpretación en la iglesia es fundamental. Por eso es que lamentablemente tenemos pocos alcances para edificar gente. Porque no queremos someternos a un orden. Porque queremos atribuirle a Dios la responsabilidad de nuestro desorden en nuestras reuniones cristianas. Hay más resultados cuando hay inconverso en nuestras reuniones, que alguien esté hablando lengua y se levante un intérprete, valga la redundancia, e interprete lo que se está diciendo, que cuando hayan visitas y todo el mundo esté hablando lengua y ese hombre no sabe lo que se está hablando. Pastor, entonces usted está diciendo que el que hable lengua lo calle. Bueno, si no hay intérprete, usted lo disciplina. Usted le dice, siga hablando toda la lengua que usted quiera, porque son de Dios la lengua, pero hágalo en nivel de disciplina. Y vamos a seguir con la programación. Porque una persona sin dominio propio no puede robarse el show. No puede entrar en un pandemonio en la iglesia. Hable lengua. Las lenguas son de Dios, pero vamos a hacerlo con disciplina, con orden, con revelación. Porque una de las exigencias que el que habla lengua tiene que hablar por ciencia. Usted tiene que hablar en conocimiento. Es mentira que salimos de sí para volvernos locos. Eso es mentira. Hay que ser ordenado. Vamos a buscar el don de interpretación para evitar que se cuelen lenguas satánicas, que se cuelen y que se camuflajen malicias del enemigo. Vamos a buscar el don de interpretación. Eso es así. Eso está claro.
nosotros tenemos que entender lo siguiente. Entonces, pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta? Esta es una pregunta que se hace. Que fulano está hablando lengua de Dios o lengua del enemigo. Es que usted no está llamado, a menos que el Señor no le revele, a prejuiciarse, a cuestionar. Busque revelación. Diga, Señor, dame interpretación para saber si esa lengua viene de ti o si vienen del otro. Creo en la manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Creo en que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Creo en que las lenguas son una evidencia milagrosa de la presencia de Dios en una persona. Pero mayor aún creo en que cuando la hablamos en orden, con propósito de ser interpretada, somos más edificados. Entonces yo quisiera que nosotros hoy no salgamos de aquí mal interpretados, sino que entendamos que hay cosas que hay que juzgarla a través del espíritu de discernimiento. No del espíritu de la razón, no del espíritu del prejuicio, sino a través del espíritu del discernimiento, que es lo que dice aquí. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Te está diciendo, no deje de hablar lengua, pero disciplínate y habla para edificación tuya y que las otras cosas se vayan desarrollando. Entonces, esto es muy importante, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ok, te está hablando lengua. Te está hablando lengua. No hay intérprete. Dios lo entiende. Pero Dios lo va a entender en orden. Porque lamentablemente nosotros hacemos más de una reunión cristiana, a veces, un espectáculo, que resultados edificantes. Por ejemplo, hay mucha gente que la gloria de ellos es una manifestación extraordinaria, que no digo que no sea de Dios jamás, Dios me libre, gloriosa, todo el mundo hablando lengua, lleno de amigos, un amigo no se convierte, porque no entendió qué pasó ahí, no hay un intérprete, no hubieron dones de manifestación, de interpretación, no se pudo discernir qué aconteció, y lamentablemente no vimos resultados. Entonces vamos a hacerlo todo decentemente y en orden. Sigamos hablando lengua. Claro que sí, porque las lenguas son de Dios. Pero vamos a mejor profetizar. Vamos a mejor enseñar. Vamos a mejor interpretar. Pastor, ¿y yo puedo hablar lengua cuando yo quiera? Señores, lo de Dios es respetable. Lo de Dios es delicado. Lo de Dios es serio. Hay mucha gente que cogen el don de hablar lengua como un chiste, como un relajo, que yo lo he visto. Usted debe hablar lengua cuando el Espíritu lo ponga a hablar lengua. Y tiene esa lengua que tener un propósito. Llevar ciencia, llevar revelación, llevar doctrina, conforme a la Biblia. No soy yo. Y llevar profecía. Si no lleva eso para los presentes, entonces Dios probablemente esté queriendo un trato especial con usted. Entonces, disciplínese y de esta forma veremos mayor edificación. Así que hoy estuvimos hablando acerca de la importancia. Claro que es importante. Claro que es importante hablar lengua. Si no fuera importante, no lo hubiésemos recibido de Dios. Claro que tiene importancia fortalecer nuestra vida. Demostrarle a los inconversos el poder de Dios. Poder tener la facultad de hablar en un idioma que nosotros desconocemos, pero que otros conocen. Claro que es importante. Pero más debe ser edificante. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Espero que el Dios Todopoderoso nos active el don de lengua con disciplina, con orden, con edificación
y que seamos fructíferos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y en el nombre poderoso de Jesús, le desato un mundo de bendición para gloria del Padre. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén y amén.